el Ateneo y la plataforma Stop Biogás os dan las gracias a todos y a todas por vuestra presencia. También queremos agradecer la presencia de miembros de la Corporación Municipal y la diputada regional. También agradecer al Ayuntamiento y a la Concejalía de Cultura su apoyo en la realización de nuestras actividades. En diciembre pasado, en el Casino de Murcia y organizado por el periódico de La Verdad, hubo un foro sobre los grandes beneficios de las plantas de biogás en la región de Murcia. Entre los presentes no hubo ni médicos ni ecologistas. Por eso nosotros, como otros muchos grupos de la región, le damos la voz a ellos. En concreto, a Pedro Luengo, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Murcia, coordinador y portavoz de Ecologistas en Acción de la región desde 2007. Forma parte de esta asociación desde 1998, por lo que son ya 27 años de experiencia en la lucha social y ecologista en nuestro territorio. Ha participado en cientos de encuentros, campañas, equipos de investigación y charlas divulgando los valores naturales de nuestro entorno, así como denunciando los impactos que en el pasado y presente se producen en la naturaleza y las personas que vivimos a su alrededor, y alertando del futuro incierto que nos espera si proliferan las más de 40 plantas de biogás. Gracias, Pedro, por tu entrega incansable. También contamos con la presencia de Jesús Martínez Moratalla, de Albacete. Es licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza y especialista en Neumología por la de Murcia, con 40 años de experiencia, 10 en el Hospital de Enfermedades del Tora Nuestra Señora de los Llanos y 30 en el Hospital Universitario, ambos en Albacete. Se ha dedicado a investigar y a tratar enfermedades respiratorias y ha sido también profesor universitario y miembro de múltiples asociaciones españolas e internacionales de patologías respiratorias. Ahora ya jubilado, sigue ayudando con enorme generosidad, poniendo luz en los graves riesgos para nuestra salud que se genera en las plantas de biogás. Muchas gracias también por tu lucha. En ese famoso foro se destaparon muchas claves que una parte importante de la ciudadanía nos alertó, así como las palabras de nuestro presidente. Entre ellas dijo: la región de Murcia es el mejor lugar para invertir. Nos hemos convertido en un espacio de libertad económica y vamos a mejorar continuando nuestra apuesta por la simplificación administrativa, la reducción de la burocracia, los máximos controles con la máxima celeridad. Estas empresas de biogás traerán progreso y bienestar. ¿Pero a quién? ¿A los ciudadanos? No. Porque por muy necesaria que sea la energía y la gestión de los residuos, lo es todavía más la biodiversidad y el bienestar de las personas. ¿Tanta celeridad? ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos de la legislación medioambiental más caduca de España, porque permitir una planta a 400 metros de núcleo de población es un disparate. Vamos a ser sensatos, elaborar unas medidas medioambientales proteccionistas para la ciudadanía y el entorno y estudiar realmente cuántas plantas necesita Murcia para gestionar los residuos que producimos, pero nosotros, no que los traigan de otras provincias. Vamos a intentar también, y creo que esto es importantísimo, reducir al máximo este modelo de ganadería y agricultura intensiva que está esquilmando nuestros recursos, sobre todo el agua de la que somos deficitarios. Las plantas de biogás, pongámoslas, como ocurrió con las composteras, bien lejos de la población. Es necesario recordar lo que dice nuestra Constitución: los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Políticos de nuestra región, que el negocio no prevalezca por encima de la salud de todos y todas. Como ciudadanos, tenemos el derecho y la responsabilidad de ser parte activa en la mejora de nuestro entorno, y más cuando éste se ve seriamente amenazado. No dejemos que las decisiones se tomen sin que nuestra voz sea oída. Ahora le damos la palabra a los que más saben de este tema. Bueno, pues lo primero,
muchas gracias por invitarnos y por permitirnos pues un poco hablar de este asunto que preocupa y que estos últimos meses está en boca de todos, ¿no? Y de hecho pues se ve en las últimas movilizaciones sociales. Las últimas movilizaciones sociales pues han estado centradas en este asunto. Entonces, bueno, es un asunto que preocupa y con razón. Bueno, yo el foro, no me he dado cuenta si te referías al foro que fue en diciembre, en ese sí que estuve yo. Pero fui el único que estaba en contra, como quien dice, del despliegue, ¿no? O que tenía una voz crítica frente a todo lo demás que era pues, administración y sector productivo. Pero bueno, se escuchó mucho mal lo que dijeron en ese foro. Como me pedisteis, he intentado hacer un poco el contexto, ¿no? Antes de entrar directamente a la planta de Molina, pues un poco el contexto en el que estamos, ¿no? De qué es lo que está pasando en la región de Murcia y la planta de Molina. Voy a pasar así bastante rápido, luego me parece más interesante que las dudas que hayan, porque posiblemente mucho de lo que diga ya más o menos lo sabéis, pero también a veces conviene no dar por sabido cosas que pueden estar en duda. Una planta de biogás al final lo que hace es una gestión de residuos con un proceso biológico, ¿vale? Unas bacterias que lo que hacen es descomponer la materia orgánica y producir una serie de productos que entre ellos está el gas. Y bueno, pues se utiliza pues como gestión de residuos, de residuos de todo tipo, ¿no? Residuos vegetales, de poda, de agricultura, residuos industriales orgánicos, ¿no? De procesos pues, de almazaras, de industrias de la conserva, de restos en general pues, orgánicos, ¿no? Y también de procesos del sector ganadero, ¿no? De animales, pues restos, las heces, los famosos purines, que al final es pues, las heces y los desechos del cerdo con bastante agua. Y bueno, pues todo esto se procesa y una de las formas de procesarlo es estos digestores anaerobios que lo que hacen es obtener biogás o el metano, que le llamamos biogás porque es de origen biológico y porque no es gas fósil y bueno, también tiene su táctica, ¿no? De comercio el llamarlo biogás porque bio siempre suena como algo que es bueno, que es bueno para el medio ambiente y tal. Bueno, además del gas se obtienen otras cosas, es decir, no se convierte todo en gas. Se obtiene un lodo, ¿no? Que lo que se puede utilizar como abono, pero lo que contiene es bastante agua y también todavía materia de origen orgánico. Por lo tanto, pues se puede utilizar como abono. Pero claro, ese proceso así tan bonito, descrito, tan simple, pues tiene otras cosas colateralmente, ¿no? Por ejemplo, para que lleguen todos esos productos de desecho tienen que venir de alguna manera, ¿no? No vienen volando, pues se genera un tráfico de vehículos pesados, normalmente pues camiones de alto tonelaje, que son los que llevan, que una de las cosas que hace menos rentable este tipo de industrias es el transporte, el estar lejos de la fuente de residuos o del final donde va a terminar el producto, ¿no? El gas o también los fertilizantes que se generen como paralelamente al gas. Entonces, la ubicación es importante para la rentabilidad de la industria. Bueno, y el tráfico de camiones, tanto los que llegan como los que salen, porque aunque el gas generalmente se mete a través de conducciones en red de gas, ahora lo veremos, la parte de fertilizantes que se obtiene como subproducto también, o como segundo producto, pues se tiene que sacar de alguna manera y normalmente pues, es a través de camiones porque pues, para llegar hasta el punto donde se va a distribuir es la única manera. Luego además
hay que tener en cuenta que según el proceso que se haga, el consumo de agua puede ser bastante alto. En general, pues como es una digestión anaeróbica, lo que se hace es como si dijéramos un caldo, ¿no? Tiene que estar con el medio fluido, vamos, en un lodo para generar ese biometano. Luego está la posibilidad de generar olores, que al final son emisiones gaseosas que tienen pues una detección en nuestro olfato y que, bueno, pues dependiendo del cuál es la molécula que genera ese olor, pues hay algunos olores que son más inocuos y otros que en realidad pues no son tan inocuos. Y luego otra serie de gases también que se producen en la fermentación y que también pueden ser nocivos o son nocivos. El amoníaco, el dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles y luego pues, también CO2, se genera también CO2. Además de todo esto, pues una industria que también tiene sus riesgos. El riesgo cero no existe y aunque hay bastante atención a nivel de industria de evitar riesgos, pero al final no deja de ser un sitio donde se produce gas y donde tienes un cierto riesgo en ese sentido. Aparte de cualquier riesgo que tiene una empresa donde están entrando y saliendo camiones, porque a nivel de tráfico y a nivel de posibles vertidos y tal, pues eso también está. Pero bueno, a lo mejor el riesgo que más le preocupa a la gente puede ser el que tiene como industria del gas. Vale, bueno, esto dicho así muy rápido, pues a lo mejor no se entiende, pero bueno, al final los esquemas son muy similares unos a otros. Al final lo que tenemos son pues los residuos que llegan, ¿vale? De distinto origen ganadero o de la industria alimentaria, de la industria primaria y de pues también aguas residuales. En las depuradoras de aguas residuales se produce un lodo que es principalmente orgánico y que también se puede meter en este tipo de plantas para aprovechar esa materia orgánica para generar gas, ¿no? Y bueno, pues se hace la digestión, se obtiene gas, se obtienen fangos que se pueden utilizar para fertilizante y bueno, y el gas, normalmente el gas no sale directamente el gas para meterlo a la red de gas natural, sino que hay que enriquecerlo y además hay que eliminarle algunos gases que no queremos que entren en la red. Por lo tanto, tiene que tener un tratamiento desde que se produce el gas en el proceso fermentativo hasta que se va a meter a la red. Ahí hay un proceso de enriquecimiento que se le llama, porque además el gas que se obtiene, la riqueza en metano es baja, es del 60%, 60 y tantos por ciento lo que se obtiene como gas. Entonces hay que pues concentrar el metano, que es lo que nos interesa, y quitar algunas cosas que no nos interesan. Y ya pues en este caso pasaría una distribución del gas natural, a una distribución de gas natural a las viviendas o industrias que estén cerca. Bien, bueno, esto es un poco similar. Aquí lo único que el esquema, una de las cosas que quería mostrar es uno de los puntos débiles muchas veces de este tipo de instalaciones es en las descargas y en las cargas, si no se hace dentro de un recinto cerrado, es una de las fuentes de emisiones y sobre todo de olores, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un punto que hay que tener muy bien asegurado para evitar parte de esas emisiones, porque normalmente, como en el propio digestor donde se va a generar el biogás, no interesa que se vaya, que se escape, ahí hay más control de que cogemos todo el gas que se produce porque es nuestro producto, ¿no? Sin embargo, pues a veces no se es tan escrupuloso a la hora de las entradas y salidas. También, si hay un compostaje de ese digestato, de ese lodo que obtenemos del bioreactor, que a veces lo que se hace es pues quitarle bastante humedad
y compostarlo con otros materiales vegetales, normalmente fibrosos de restos de podas y tal, eso también puede generar olores si se hace al aire libre. O sea, todos esos procesos que se hagan al aire libre con materia orgánica son uno de los focos de posibles olores, ¿vale? Olores que también conllevan algunos gases que son nocivos, no solamente que huela mal y nos moleste el olor, sino que puede llevar pues, gases que son nocivos para la salud, como el amoníaco, como el sulfídrico, o sea que podemos tener... Entonces, bueno, dentro de lo que es la herramienta es un proceso y, bueno, pues como un martillo no es bueno ni malo, depende para qué lo usemos. Si lo usamos para clavar clavos es su finalidad y bien, si lo usamos para darle un martillazo a alguien en la cabeza, pues mal, ¿no? Entonces, pues aquí también la tecnología en sí misma no es que sea ni buena ni mala, pero si se utiliza mal, pues genera problemas, ¿no? Entonces, ¿dónde están los beneficios de este tipo de industria? Pues el facilitar una gestión de residuos con la que reducimos emisiones y contaminación. Por ejemplo, con el tema de los purines, pues el tener los purines en balsas al aire libre para que se evaporen, pues está generando una serie de contaminación, tanto atmosférica como de agua y de suelo, que si se gestiona de otra manera, pues se evita, ¿no? Otra cosa es que la gestión generemos otros problemas en esa gestión. Entonces, eso sería en la parte de contras, pues el consumo de agua según cómo se haga, el aumento de tráfico si se hace en zonas muy concentradas, las emisiones de olores y de gases pues, que pueden ser perjudiciales y los riesgos pues de una industria de gas, ¿no? Al final. En este tema, como decía, la herramienta no es ni buena ni mala y puede ser una solución. De hecho, en algunos, cuando se hace a una escala pequeña, pues la generación de problemas, si se hace bien, es muy pequeña, incluso pues la posibilidad de afección es menor, ¿no? Muchas veces el problema de la escala es importante. No es lo mismo una pequeña planta que una planta donde se quiere gestionar muchas toneladas de residuos. Esto lo digo porque, por ejemplo, muchas veces soluciones dentro de una misma empresa, imaginaros, por poner otra vez el ejemplo de los purines, ¿no? Pues una granja de cerdos o un conjunto de granjas que está muy cerca, si tienen una gestión de residuos con este tipo de soluciones, que además les da energía para su propio proceso, o sea que se utiliza como para cerrar el ciclo dentro del propio proceso, pues es inteligente y además facilita que los problemas no salgan de esa zona, ¿no? Pero cuando ya se hace como se está haciendo ahora, pues ahí empezamos con los problemas. Y aquí es donde venimos a qué es lo que está pasando en la región de Murcia, ¿no? Hay un despliegue estos últimos años, sobre todo en los 2 últimos años estamos viendo cómo han proliferado como setas los proyectos, y esto tiene una explicación por varias vías. Por un lado, somos una comunidad con un sector primario importante, tanto de agricultura como de ganadería intensivas, con una industria además alimentaria pues, de la conserva, de distintos productos, y generamos mucha cantidad de residuos, ¿vale? Entonces tenemos un potencial en cuántos residuos tenemos. Luego además hay un impulso en los últimos años a raíz pues de la guerra de Ucrania y de las pretensiones de reducción de gases de efecto invernadero, se quiere abandonar recursos fósiles y se está potenciando otros recursos, ¿no? Pues energías renovables como la solar, la eólica, y este gas se considera renovable porque es un gas de origen biológico que lo podemos generar con nuestros propios residuos, ¿no? Y la Unión Europea ha visto ahí un potencial de sustituir gas fósil con esto,
y pues lo está impulsando. Y hay pues tanto pretensiones de desarrollo muy aceleradas como pues dinero para invertir en esto. Y cuando hay una situación así, pues es la situación ideal para las oportunidades de inversión de la economía especulativa, ¿no? Pues los fondos de inversión y todos estos que buscan rentabilidad sin producir, sino pues, lo que buscan es invertir en cosas que generan, pues que normalmente cuando hay un boom de proyectos, pues ahí entran muchos de estos fondos porque son oportunidades de beneficio a corto plazo. Y bueno, pues, lo estamos viendo en distintos ámbitos. Bueno, aquí como decía tenemos un poco de todo, purines. Ahora mismo somos la segunda región en producción de cerdo de España y tenemos más cerdos en la región de Murcia que murcianos y murcianas y además cada cerdo de estos tan bonito genera 8 kilos de residuos al día, con lo cual imaginaros si tenemos casi 2 millones de cerdos, pues los residuos que se generan al día. Y esto es solamente uno de los que tenemos, ¿no? Luego tenemos pues todo el sistema agroalimentario que tenemos que nos hemos convertido pues, en una zona de producción para los consumidores europeos, ¿vale? Mucho del porcentaje de lo que se produce aquí no se consume aquí, sino que se consume en otros sitios. Pero aquí nos quedamos los problemas que se generan. Bueno, al final se me ha olvidado poner una diapositiva. En la región de Murcia, además, con el tema de las granjas de cerdos, de la ganadería intensiva, tenemos la segunda zona más contaminada por gas amoníaco que está directamente relacionado con esta ganadería intensiva y en parte por esa forma de tratar los purines que hay ahora mismo, que es básicamente dejarlos que se sequen al sol en unas balsas que no están bien impermeabilizadas, que también se va metiendo en el suelo. Y bueno, pues con el potencial que tenemos ahora mismo en proyecto, tenemos alguna como la de Molina que está ya con todos los permisos, pero ahora mismo hay en tramitación, o sea que están en proceso ahora mismo de evaluación ambiental unas cuantas plantas. En total tenemos unas 20 plantas en distintos municipios: Las Torres, Molina, Fuente Álamo, Santomera, Mula, San Javier, en Lorca también, y pues algunas más grandes, otras más pequeñas. Pero pues las pretensiones de la industria, lo que dice la industria y el gobierno regional, es que tenemos potencial para en torno a unas 40 plantas de biogás. O sea que en los próximos meses todavía, si ya hemos visto que tenemos un montón de proyectos que cada poco tiempo sale un proyecto nuevo, pues todavía nos quedan 20 proyectos más por salir. Y bueno, ya viniendo a la de aquí, a la que tenemos aquí en proyectada, pues esta es una planta que la potencia esta empresa, F2 Biogas, en el polígono de la Polvorista, y pues sería una planta similar, aunque no está construida, pero esta es otra planta similar a la que se quiere construir. Y bueno, pues estamos aquí en el polígono. ¿Y qué tenemos alrededor? Pues en el radio de 1 kilómetro ya tenemos unas cuantas cosas. Tenemos ahí CEU, tenemos prácticamente todo el polígono en ese kilómetro y ya tenemos pues algunas viviendas también. Pero es que en el radio de 2 kilómetros ya tenemos muchas más cosas, ¿no? Pues tenemos varias urbanizaciones afectadas, tenemos varias poblaciones afectadas en ese radio de 2 kilómetros. Por lo tanto, pues está complicado. Fijaros que la densidad de cantidad de poblaciones que tenemos alrededor de todo esto, pues hace que no sea fácil elegir un sitio donde no estemos en el radio de 2 kilómetros de casas, de viviendas. Entonces, bueno, pues esta es la situación en la que se encuentra
este proyecto, teniendo en cuenta que, bueno, que con uno de los impactos principales que puede tener, pues es el tema de olores y emisiones, que aunque no se huelan también son nocivas, ¿no? Pues algunos de los contaminantes atmosféricos a los que nos exponemos no tienen olor o no se detectan a determinados niveles en los que sí que nos afectan a nivel de salud, que ahora lo comentará mucho más detenidamente el doctor. Esta planta, pues la tramitación, la verdad es que nosotros como organización recibimos al cabo de la semana decenas y decenas de información de proyectos que salen a exposición pública, que salen a evaluación ambiental y bueno, pues la verdad es que no nos da la vida para verlos todos y a veces pues se nos escapa alguno. Este es uno de los que se nos escapó. Luego hemos tenido unos cuantos proyectos más que sí que hemos conseguido meternos en el proceso de alegaciones, pero este se nos escapó y realmente lo que es la autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental la recibió en el 2023, ¿vale? Luego, en el junio pasado, hicieron la petición para la inyección del biometano en lo que es el gas natural, en la red de gas natural de aquí de Molina. Esa, la verdad es que no he conseguido saber todavía si ya está emitido, creo que no, la evaluación. Pero bueno, es la evaluación de la inyección del biometano. Si todo lo demás está aprobado, lo lógico es que esto también se apruebe porque es la conexión de ese gas a la red que ya existe. Y bueno, pues en la planta sí lo que hemos conseguido, porque la verdad es que como es un proyecto que ya estaba aprobado, no estaban los documentos tan a mano como cuando están en proceso de exposición pública en los que los proyectos los tenemos accesibles, ¿no? Aquí ha costado un poco encontrar el proyecto y bueno, la descripción general pues lo que quieren es residuos de la industria agroalimentaria del municipio, en parte pues aguas azucaradas, pulpas de zumo, lodos de estaciones depuradoras de lo que son las industrias como las que estamos hablando, ¿no? De conserveras, de distintos tipos de industria alimentaria, alimentos caducados, restos vegetales. Bueno, esto es lo que dicen que quieren tratar, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que insisten es en que, por ejemplo, la recepción se va a hacer dentro de nave cerrada, ¿vale? La recepción de los productos se va a hacer dentro de nave cerrada con puertas de cierre que, además, en esas naves dentro hay lo que es presión negativa, o sea, que lo que hace es que succionan el aire, vamos, para que el aire de fuera entre dentro y no al revés, que no salga el aire de la nave hacia afuera. Yo, como digo, esto es la descripción de lo que dicen que van a hacer. Eso, pues se descarga en zona... Bien. El aspirador. El aire de la nave es aspirado, sí, me queda muy poco. Y bueno, lo que es el digestor, o sea, el bioreactor, pues es al final una estructura cerrada completamente. Como ya digo, como aquí las emisiones interesa captarlas para luego de ahí sacar lo que es la concentración de gas que se va a inyectar, pues esta también es una zona cerrada en la que se produce esa fermentación, se produce el gas por un lado y por otro se produce un lodo que también es orgánico y que se puede utilizar luego, y de hecho es lo que dicen, que se va a utilizar como fertilizante. Esa es la estructura que tiene la planta, ¿vale? Donde estos son
los tanques de reacción, ¿no? Los bioreactores. Está en la zona donde entran los camiones, donde está cerrado y donde se hace la distribución de lo que llega. En esta zona era donde se hacía, si no me equivoco, la concentración del gas, lo que es la purificación del gas. Aquí hay una antorcha quemadora que siempre está pues, para las emisiones, para quemar las pérdidas de las... Vamos, ¿cómo se le llaman? La antorcha de seguridad, ¿vale? Ante cualquier escape, pues lo que hacen es quemar. En esta zona, que está junto a la entrada, es donde se hace la inyección, está la planta de inyección a el gas natural, a la red de gas natural. Y bueno, pues al final son unos 6.000 metros cuadrados, de 6.300 metros cuadrados de lo que es la parcela, ¿vale? Y construidos son más o menos, eran unos 3.000, son 3.000, me parece que es 2.000 y algo metros cuadrados de construcción, aunque la planta es más grande. Bueno, esto se me ha quedado ahí. Aquí, la producción, una de las cosas que es importante para ver las dimensiones. Esta planta pretende tratar 36.500 toneladas al año de residuos, ¿vale? Y produciría entre 7 millones y 9 millones de metros cúbicos de gas al año. Como decía, la riqueza del gas son 65% de metano, con lo cual tienen que concentrarlo después. Para ponerlo en contexto con el tamaño de otras plantas que están proyectando, por ejemplo, la de las Torres de Cotillas es bastante más grande, va a tratar 520.000 toneladas de residuos. Una parte de la explicación de por qué aquí se generarían unos 14 millones de metros cúbicos de biogás, que es más o menos el doble de lo que se pretende hacer en esta de aquí de Molina, aunque fijaros que 36.000 generamos entre 7 y 9 y con 520.000 generamos 14. Esto, parte de la explicación es que en esta está proyectada para principalmente purines. Los purines tienen una baja productividad de gas, es decir, no todos los productos que vamos a meter o todos los residuos que vamos a meter en una planta de biogás van a tener la misma capacidad de generar metano. Depende de la composición del residuo, tiene más capacidad de generar metano o menos, o sea, se genera al mismo volumen. Hay unos residuos que generan más cantidad de metano que otros, ¿vale? Entonces, pues hay una gran diferencia. Fijaros que en esta planta es bastante más pequeña, recibe muchos menos residuos, pero sin embargo genera bastante, o la pretensión es que genere bastante producción de metano, porque bueno, pues también tiene una serie de residuos industriales que entran que tienen mucho potencial de metano. Y bueno, aunque aquí se habla de... se me ha ido, me ha trastocado. Aunque aquí se habla sobre todo de la industria alimentaria y tal, pero al final, cuando nos vamos a lo que es la autorización ambiental integrada, que es donde se define lo que se puede y lo que no se puede hacer, pues sí que hay posibilidad de que entren los famosos purines, ¿no? Aquí en las heces de animales, orina y estiércol, ¿vale? Pues es una de las cosas que está autorizada en esta planta. Eso no quiere decir que se vaya a usar, sino que entra dentro de los residuos que pueden entrar en este proyecto. Aunque, bueno, pues según la empresa, lo que pretenden hacer es sobre todo residuos de la industria alimentaria de la zona. Y yo creo que ya más o menos cualquier cuestión pues lo resolvemos ahora en las preguntas.
Hola. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, en principio, dar gracias a los organizadores por invitarme a esta reunión y a ustedes por la asistencia. ¿Han oído ustedes la cuña publicitaria de Radio 3 que dice «Eres lo que escuchas»? A mí siempre me ha hecho gracia y pensaba, ¿escucho esto porque de la forma que eres o te modula un poco? Lo veía ingenioso y simpático. También puedes extrapolar y pensar, eres lo que compras o lo que comes. Es poco imaginativo como neumólogo extrapolarlo al aparato respiratorio y decir, eres lo que respiras o somos lo que respiramos. Y yo creo que es acertado en este caso, aunque no sea Radio 3, tener la idea, empezando esto, pensando que nos influye mucho lo que respiramos, como vamos a ver. Bueno, Pedro me ha explicado que es una planta de biogás. Yo voy a dar solo 2 pinceladas y voy a ir rápido. Era en tanto hablar de la planta de biogás, el saber qué tipo de contaminantes van a producir, porque dependiendo del protagonista o del producto, los resultados que vamos a tener. Pero me voy a centrar más en lo que es la contaminación en general, la definición y la repercusión que la contaminación tiene en el medio ambiente y en la salud. Las ventajas de la planta también las ha dicho Pedro, y los inconvenientes. Los inconvenientes es que no todos los residuos siempre son biodegradables. El radio de acción, como ha dicho, a veces vienen de muchos kilómetros. Luego esto de economía circular a veces no es cierto. ¿Qué sistema de transportes hay y los volúmenes? El volumen depende mucho y el tipo de producto y cómo se haga la descarga, como ha nombrado él también. Es importante también, es uno de los inconvenientes, el almacenamiento. Depende de la capacidad de las instalaciones, que estén correctamente diseñados, que no tengan filtraciones y evitar los malos olores. Pero luego veremos que hay contaminación perceptible, como los malos olores, y otra que no se ve, que es más traicionera. A veces es bueno que huelan para saber ante lo que estamos. Y que la gestión de los digeridos o el digestato a veces es deficiente, porque es muy elevado el presupuesto para tratarlos y se puede depositar en el campo restos que no son correctos. He utilizado este informe de un ingeniero hecho en noviembre del 24 sobre otra planta de biogás parecida a esta. Y si os dais cuenta, los gases son los mismos que ha comentado Pedro. Metano, que concentrándonos al biometano, anhídrido carbónico, amoníaco, que en el caso de las granjas, ahora veremos como protagonista de esta charla, fundamental el amoníaco, no tanto porque sea fundamental en la planta de Molina, sino por el que hay en España y el que ahora veremos por un mapa, la concentración de amoníaco que hay en el sureste español y que está muy relacionado con la agricultura y ganadería intensiva. Y luego otros productos, el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico es el típico gas que viene de descompensación anaerobia natural. No sé si han visto en algunas charcas o lagunas donde hay podredumbre abajo y salen burbujas malolientes. El ácido sulfídrico, el olor, es el de descomposición, es un mal aliento llevado a la máxima, es la fermentación anaerobia de la materia orgánica, que como veremos luego en una diapositiva, a muy bajas
partes por millón, de concentraciones de partes por millón, ya empieza a ser un olor nauseabundo e irresistible. Es explosivo y a pocas dosis, la dosis ya la veremos, puede llegar a ser mortal, tanto en accidentes como de escapes y tal. Luego están compuestos orgánicos volátiles que no son como diríamos, no son nada suaves para la salud. Aquí pongo un esquema porque si os dais cuenta, esto es un artículo de un veterinario danés explicando cómo se debe limpiar el ambiente en las granjas y explica el ambiente pulvígeno que hay. Y como en muchas plantas de biogás el producto fundamental son los purines, creo que se merecía la pena, nos merecíamos esta diapositiva. Los purines, como ha dicho él, son los desechos, son las reyecciones de los animales mezclados con la orina y desechos de restos de lecho, de alimentos y tal. Todo esto que produce en una planta de gas, monóxido de carbono por la maquinaria, CO2, el anhídrido carbónico por la respiración animal, óxidos nitrosos, el amoníaco, gas tóxico liberado de mezcla de orina y heces, el metano, espontáneamente también sale, por la fermentación en el intestino, esto es anaerobia también, y los que están subrayados tienen el poder de ser gases de efecto invernadero. Pues luego hay partículas orgánicas. Se habla mucho de las partículas orgánicas y le vamos a dedicar una diapositiva para que veamos muy bien qué son las partículas. Es material de cualquier tipo, orgánico, inorgánico, cristaloide, desde cristales de cloruro sódico del mar, hasta son de distintos, fragmentado hasta tal punto, tan pequeño, que se queda suspendido en el aire, como ahora veremos. Pues flotando en el aire, suspendidos en el aire, están las partículas orgánicas que ahora veremos, o sea, el material particulado de toda esta materia orgánica, como son los propios purines, secreciones secreciones del cerdo, restos de pienso, de endotoxinas, virus, etc. Todo esto aerotransportado. Esta mezcla de gases y de partículas es un cóctel respirable. Y aquí tenemos, comparado con el tamaño de un cabello humano, qué tipos de partículas. Las partículas se clasifican, puede ser materia orgánica o inorgánica, que se fragmenta, llegando a porciones microscópicas. Se clasifican por su propia composición química, hay unas ácidas, alcalinas, tóxicas, otras no, por su propia estructura y también por el tamaño. ¿Por qué de material particulado PM? Son las siglas en inglés. Y se clasifican por el tamaño de su diámetro. Las partículas gruesas son las PM10, o sea que su diámetro es de 10 micras. Las finas son de 2,5 micras, las gruesas serían las amarillas comparadas con el calibre del cabello humano, las azules, las PM2,5, y las ultrafinas tendrían un diámetro inferior a 0,1 micra. Y serían las finas, las azules, que están en el ecuador de las amarillas, y las granates en el ecuador de las azules. Esas partículas, a su vez, pueden llevar como mochila autoestopistas tóxicos que pueden vehiculizar otros productos. Teniendo esto, poniéndole cara y ojos a las partículas, vemos lo que es. ¿Qué es la contaminación? La contaminación es la presencia en el aire, en la atmósfera, o en la tierra, o en el agua, si es contaminación terrestre o aérea, pero medioambientales en la tierra, en el agua y en el aire,
de sustancias nocivas para la salud, en particular para la vida de especies, o sea, sustancias nocivas para la vida, las plantas, los animales y las personas. Esto es una fotografía de hace años de Barcelona, en la que como gran ciudad pues vemos la boina de la ciudad. Y una nota de 2017 en el que ya Barcelona cifraba las muertes anuales atribuidas a la contaminación en 250. Yo en aquella época estaba en Barcelona, conocía a uno de los epidemiólogos que ha trabajado mucho en calidad del aire, el doctor Josep María Antó, que le escribió una carta. El alcalde de Barcelona entonces era médico y lo llamó asustado y le dijo que esto era lo que salía, era por fórmulas de riesgo atribuible y tal, esto era la realidad. Para ver un poco más de la contaminación, vemos que en el aire contaminantes hay gases como tal y las partículas. Hay unos gases que se llaman unos contaminantes primarios porque se vierten directamente así en la atmósfera, y otros que llamamos secundarios porque proceden de combinación entre dos primarios. Y esto, por ejemplo, va a pasar mucho en los secundarios. El amoníaco, por oxidación de los óxidos nitrosos o del anhídrido de azufre, se va a formar ácido nítrico y ácido sulfúrico. Y cuando se enfrenten al amoníaco, van a formar... A ver dónde está el puntero. Sí. Partículas, o sea, de gases, y con otros gases precursores se van a formar partículas secundarias finas inorgánicas. Probablemente uno de los mayores problemas de la contaminación es la alta capacidad que tiene amoníaco, siendo un gas, de llegar a formar partículas. ¿Qué repercusión tiene en el medio ambiente? Esta es una diapositiva que me ha cedido Natividad Pérez, que es la alcaldesa de este pueblo y que está indignada por lo que está pasando en su pueblo. Esto es parte del digestato vertido en los campos de forma irregular. Pues esta diapositiva es muy fea, muy densa, pero os quiero decir que las frases que voy a decir de la izquierda van todas respaldadas por artículos que están en la derecha. El amoníaco atmosférico tiene un papel importantísimo en la formación de partículas afectando el aire. Esto lo hemos explicado. Las emisiones mundiales de amoníaco se han triplicado desde la época preindustrial. Se atribuye principalmente a la agricultura y ganaderías intensivas y el uso generalizado de fertilizantes. El exceso de amoníaco en ecosistemas pobres en nitrógeno actúa no solo como fertilizante, sino creando una fertilización desproporcionada, que es lo que se llama eutrofización. Esto les va a sonar mucho. La eutrofización es la explosión en el crecimiento de las algas y del bioplancton, que llegan a hacer una capa que impide que penetre la luz al fondo de la pradera marina, al fondo. Con lo cual hay muerte de la materia orgánica, descomposición, y creo que esto les sonará mucho. Luego veremos una foto relacionada con esto. Es la eutrofización. La siguiente frase es la eutrofización y acidificación de ecosistemas. Porque, ¿cómo se acidifican los sistemas? Por amoníaco, por ácido sulfídrico y por procesos de nitrificación y desnitrificación. Se acidifica la tierra, el agua y el aire. Pues estos procesos favorecen la pérdida de biodiversidad, aceleran el cambio climático y tienen implicaciones para la salud humana y la esperanza de vida.
La esperanza de vida es que en pacientes con patología crónica, principalmente cardiorrespiratoria, son más vulnerables cuando hay aumento de la exposición o empeoramiento de su situación basal, de forma que pueden fallecer antes de lo previsto. Esto yo creo que hay noticias de estas, hemos visto muchísimas. Yo creo que esto es del 2014, ahora ya las aguas contaminadas por nitratos en Cataluña rozan el 41%. Esto está pasando también en Castilla-La Mancha y no dudo que pase aquí. Es curioso que este artículo, siendo también de hace muchos años, bueno, de 2018, ya el propio periodista hablaba que se incumple el techo de emisiones de nitrato, de amoníaco, desde que había entrado en vigor en 2010 y tenemos sanciones por eso por la Comunidad Económica Europea. Fijaros, el amoníaco provoca acidificación de los ecosistemas y multiplica la creación de micropartículas en suspensión. Este periodista se había informado bien. El modelo ganadero industrial intensivo se impone alimentado por la demanda exterior. España es el primer exportador de la Unión Europea y el tercero del mundo detrás de China y de Estados Unidos. Esto es poner cara y ojos, a ponerle cara al amoníaco. Hay un satélite que le llaman IASI, que son las siglas en inglés del método como muestrea las fuentes o los puntos calientes que llama de emisión de amoníaco en todo el mundo. Yo he seleccionado Europa, y el norte de África y Oriente Medio. Remitiéndonos a Europa, y en particular en toda Europa, el círculo mayor, ¿dónde está? En el sureste español, y creo que estamos debajo de él ahora mismo. Toca también a Castilla-La Mancha, Albacete nos pilla también. Y por Almería también. En Castilla-La Mancha hay 3 también, y Cataluña tiene otro importante. Los puntos calientes se indican con círculos negros y su tamaño cuantifica los flujos de emisión en kilos por segundo. Esto yo creo que es llamativo. Pedro decía antes de la contaminación de la comunidad. Yo creo que aquí el pueblo murciano es muy trabajador, muy entusiasta, muy emprendedor y hay mucha agricultura y ganadería. El tema es que también pagamos unos tributos. Cuando me preguntan, vuelvo a esto, cuando me preguntan ¿en qué se va a notar la contaminación? ¿En qué se nota? Es todo a largo plazo. Y con esta imagen de la laguna salada más grande de Europa, esta imagen del 13 de septiembre, el 12 fue la Dana, creo que nos hizo literalmente una foto enseñando lo que pasaba. Las escorrentías, la pérdida de las terrazas de secano que retenían el agua, el tráfico de pozos, toda la labor humana, lo que pasó, y parece ser que ahora mismo estáis trabajando mucho en ello. ¿Qué repercusión tiene en la salud? Bueno, pues si somos un poco lo que respiramos, y estamos respirando una poquita merdé, pues tiene repercusión. El nivel de riesgo depende principalmente de estos factores. No estamos hablando ya solo de amoníaco ni de granjas, estamos hablando de contaminación en general, de tráfico, de partículas diésel, etc. Depende de qué producto estemos inhalando o mezcla de productos. Depende también del grado de concentración. Depende de la distancia al foco emisor. Es distinto del trabajador que está dentro, del caserío o de la finca que está a 3 kilómetros o a 15 kilómetros. El principal que está en negrita es el tiempo de exposición. El que pase por la carretera no se va a enterar.
Pero estas son exposiciones, hay exposiciones agudas por accidentes, en limpiezas con ácido sulfúrico o lejía. Todos conocemos esas limpiezas heroicas de la primavera que nos llegan a la puerta de urgencias, crisis de broncoespasmo, pacientes fatigantes. Eso es un tipo de exposición aguda. Estas no son agudas, son exposiciones que llamamos a largo plazo. Y largo plazo en principio puede ser toda la vida de la fábrica o toda la vida del vecino. Luego también repercute en la idiosincrasia de cada individuo, si además de esto es asmático o alérgico o tal. ¿Cómo repercute? Aquí sí que hablamos del ácido sulfídrico. Es el que os decía, el gas de los huevos podridos. Os puedo contar como anécdota que en la provincia de Albacete, en el pueblo de Bonete, hubo una temporada que los ciudadanos estaban recopilando firmas porque olía esto, hasta que llegó un veraneante oriundo del pueblo, un bioquímico, hijo o nieto y fue directamente él al ayuntamiento diciendo esto es ácido sulfídrico. Ya no hizo falta recopilar más firmas. No sé cómo lo solucionaron en cuestión de horas o de días. Decían algunos pacientes que no podían ventilar las casas en verano por la noche porque a las 5 de la mañana tenían cefaleas. O sea, estaban respirando y aquello parece que así tenía sus efectos. No sé si habrá tenido a medio o a largo plazo también. Aquí os puedo decir, por ejemplo, que en 0,01 parte por millón se detecta el olor, que a 50-100 partes entre 50 y 100 partes por millón hay pérdida de visión y dificultad para respirar. Ya a 350 partes por millón hay inconsciencia y muerte después de una hora de exposición. Este va dedicado al protagonista de esta película que se llama Amoníaco, el material particular de la salud. Es un poco un esquema, va a sonar todo. El 81% procede de agricultura y ganadería intensiva, se libera a la atmósfera y puede ser depositado o liberado. Cuando se hace partícula como sulfato amónico o nitrato amónico, puede estar suspendido en el aire durante semanas y viajar hasta cientos de kilómetros. No vale eso, porque lo pongan en el pueblo de al lado. Aquí las fronteras no son muy nítidas. La tercera diapositiva es la reacción famosa de amoníaco con sulfúrico y nítrico para formar las famosas partículas. Y luego esas partículas respiradas en humanos pues crean patología principalmente a nivel cardiorrespiratorio. Ya lo veremos más detenidamente esto. Como datos concretos, estos tres cuadrados nos dice que los niños expuestos a amoníaco tienen 1,7 veces más, casi el doble de oportunidades de iniciar un asma de inicio, casi el doble de posibilidades. Parece ser que a lo largo del globo hay 3.300.000 muertes prematuras atribuidas a la contaminación por amoníaco. Y el tercer cuadro nos dice que si se redujera el 50% de las emisiones de amoníaco, se reducirían 250.000 muertes prematuras. Ahora voy a poner para mí, yo creo que las 3 diapositivas más importantes y que algunas han sido novedosas para mí como neumólogo. Yo me he enterado de cosas de la neumología después de jubilado por estas diapositivas. Hay 3, esta es la primera, esta es de 2006, los trabajos de un tal Pope venían desde finales del siglo XX estudiando. Yo creo que está en la calle, que el pulmón como puerta de entrada al organismo pues enferma en función de lo que entra. El tabaco, el carbón, la silicosis,
el amianto en la pleura, las alergias, o sea, el pulmón como órgano de puerta de entrada es el órgano de choque y para sus tributos y hay sus patologías, el cáncer, etc. Pero se veía que había otras líneas de conexión con otros órganos. Y este artículo pretende explicar los potenciales enlaces y las vías fisiopatológicas entre la exposición a material particulado y morbilidad y mortalidad cardiopulmonar. En definitiva, este esquema viene a decir, en el centro no se ve bien, pero en la diapositiva es un pulmón, la inhalación en los pulmones no solo perjudica al pulmón, sino que a través de ahí, por lo que se llama inflamación sistémica y estrés oxidativo, es decir, un poco de filosofía para los médicos, que aquí en la sala hay médicos, pero quiere decir que hay una inflamación que traspasa el pulmón y que repercute en otros órganos. En la sangre altera su capacidad, sus características, en los vasos y en órganos irrigados como el disco duro o el corazón y la vasculatura. Entonces está el cerebro, la sangre y el corazón. De ahí que se han atribuido alteraciones neurológicas como el Alzheimer, demencias, etc., en corazón, anginas cardíacas, y los propios infartos, y los vasos, trombosis, embolias, hipertensión, etc. Esto es el primero. Este es impresionante. Yo aquí me enteré de que las partículas finas no solo se quedan en el pulmón, sino que atraviesan la membrana del alvéolo con la sangre. Y estas partículas se llaman endocitadas, son transportadas por células a todo el organismo. O sea, el enemigo ha tomado la torre del homenaje. Ahí vemos una foto microscópica de la parte más vulnerable del pulmón, no solo de los alveolos, sino de lo que se llaman los bronquiolos alveolares, donde se depositan las partículas gruesas, como el tabaco, como el carbón, que produce su patología. Hay unos mecanismos de defensa de la esponja del pulmón para expulsar lo negativo, lo extraño que le entra. Luego están los bronquios y los cilios y salen en la expectoración. Hay un sistema de limpieza importantísimo. Bueno, aparte de lo que se consigue depurar o limpiar, hay algo que se queda. Pero hay algo que yo no sabía que pasa al torrente sanguíneo. De ahí que vaya a repercutir en todos esos órganos que hay y produzca patología en todos esos esquemas que estáis viendo. Este artículo se llama Contaminación aérea y enfermedades no transmisibles. Yo este tampoco lo conocía. Y luego, pero ¿qué son las enfermedades no transmisibles? Son aquellas que no son infecciosas, que no son contagiosas, que están ligadas a la forma de vida del siglo XX. Esto es sedentarismo, obesidad, falta de ejercicio, tabaco, alcohol y enfermedades degenerativas como cardiopulmonares y digestivas. Las cardiopulmonares podrían ser el EPOC, el cáncer de pulmón, enfisema. Las cardíacas también. Luego está la diabetes, la hipertensión, etc. O sea, son enfermedades degenerativas que tienen un componente genético, otro de hábitos y que están adobadas o potenciadas por la contaminación. Bajo este epígrafe de enfermedades no transmisibles, que yo no conocía, aprendí que las partículas pequeñas atraviesan el alvéolo y pasan a la sangre. Y dependiendo de qué producto pasa a la sangre, de qué el material particulado, lo que lleve en su mochila, o la propia partícula, la composición química que tenga y el tiempo
de exposición, pues habla de accidentes cerebrovasculares, demencia, Parkinson. En los ojos, los ojos son el parabrisas de entrada de primera enfermedades como cefalitis, cataratas, cardiopulmonar, cardiopatía isquémica, hipertensión, fallos cardíacos de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón, en hígado también, intestino, urogenital, cáncer de próstata, hiperplasia, huesos, articulaciones. Es impresionante. Yo esto no lo sabía. Me he enterado después de jubilarme. Este es un artículo superponible hecho por otro lado. Perdón, el título del anterior tiene 2 partes y es una revisión de un foro internacional de sociedades de medio ambiente y médicas, y tiene 2 partes. Son las evidencias de cómo la contaminación afecta a las células, y la segunda parte, son 2 artículos, cómo afecta a órganos y aparatos. Este es superponible, es una declaración conjunta entre la Sociedad Europea de Respiratorio y la americana, la ERS y la ATS. Y ponen al día algo parecido. ¿Cómo vamos de tiempo? 5 minutos, acabo. Como mucho, termino ya. Bueno, no especifico, se ve gráficamente la repercusión que hay en cada uno de los y las enfermedades que produce. Pues nada, muchísimas gracias. Vamos a abrir un turno de palabras, pero si no le dan un poquito a la luz yo no veo a nadie. Y si puedes retirar esta, que es incomodísima. Vale, ya se ve. Ya os puedo tomar palabra. Sí. ¿Alguien puede coger el micrófono para acercárselo a las personas que pidan la palabra? Sí, ya van a por él. Ahí el técnico nos da un micrófono. Sí. Sí, pues vamos a pasárselo. Levanta la mano. Quien me ha pedido la palabra. Sí, ya te pasan el micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, por empezar, alternativas. Quiero decir que ante una realidad de producción y en unos lugares más que en otros, como Murcia, por ejemplo, de residuos orgánicos procedentes de animales, restos de poda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues, ¿qué alternativa hay? Porque, claro, someterlos a un proceso en plantas de biogás, pues, en parte resuelve la cuestión, se da una salida. Entonces, pero por otra parte, crea muchos problemas de salud, porque al final el proceso no es una perfección saludable y hay unos residuos que perjudican la salud. ¿Qué alternativa tenemos? Por eso decía que la herramienta en sí misma no es ni buena ni mala, depende de si vamos a dar un martillazo a un clavo o a la cabeza del vecino. Como gestión de residuos puede ser una solución. Aprovechar que como gestión de residuos tenemos también un producto que se puede comercializar, como es el gas, o que se puede utilizar, no tiene por qué comercializarse. A veces cuando se hacen ciclos cerrados en muchas pequeñas plantas de gestión de residuos orgánicos, lo que hacen es aprovechar ese gas para su propia producción eléctrica, o para calderas de agua caliente según qué procesos, ¿no? El problema aquí viene principalmente por el despliegue hecho de una forma solamente en base al interés de las empresas, tanto productoras de los residuos como productoras del biogás,
sin haber hecho un mínimo esfuerzo en hacer una planificación del despliegue para descartar las zonas que son más conflictivas, que generan más problemas y que pueden tener más riesgos, y poder potenciar las zonas donde sea más viable, ¿no? Entonces aquí una de las cosas que nos pasa en el despliegue acelerado que hemos tenido en los últimos años de algunos sectores no es tanto que el sector en sí sea bueno o malo, sino en los niveles de escala. No es lo mismo una planta pequeña que una macroplanta que va a tener mucho más tráfico, muchos más problemas. O sea, los problemas se concentran mucho según la escala, pero también depende de la planificación. Y esto llevamos... Ecologistas en Acción se creó con ese nombre en el año 98. Ya antes, los compañeros que estaban en otras organizaciones previas ya daban el follón para que se planificara el despliegue de las energías renovables. Y bueno, pues en todos estos años no hemos conseguido que haya ese tipo de planes que resuelven muchos problemas, porque luego, bueno, pues toda la red de distribución que hay que hacer para, por ejemplo, en la fotovoltaica es uno de los problemas, no solamente la superficie que ocupe, sino que la electricidad luego la tienes que llevar a donde se consume, ¿no? Entonces ahí tienes una línea de alta tensión, tiene que pasar por algún sitio. Todo esto son cuestiones que, si no se tienen en cuenta en la planificación, pues se magnifican los problemas, porque cuando todo depende del interés económico empresarial, normalmente lo que prima es el máximo beneficio al mínimo coste. Y el máximo beneficio al mínimo coste ya hemos visto lo que pasa. Se socializan los costes al máximo posible para no asumirlos y no meterlos dentro de los costes empresariales, y se magnifica el beneficio, o sea que todo lo que me haga que sea más rentable se potencia. La cercanía al punto de generación de residuos, la cercanía al punto de introducción del gas en la red, todo eso se potencia cuando solo se fija uno en el beneficio empresarial. Cuando hay otros factores sociales y ambientales, pues la cosa se modula de otra manera. Entonces aquí la respuesta es, se puede plantear una serie de plantas para tratar residuos orgánicos, pero siempre que el despliegue se haga teniendo en cuenta todos estos factores y se haga de forma planificada, que es lo que nos está haciendo ahora. Ahora mismo hay mucha prisa y, como decía, pues el impulso tanto de la inversión de la Unión Europea en este sector de la producción del gas llamado renovable y los fondos de inversión que están deseando encontrar cualquier burbuja para invertir y tal, pues es un círculo vicioso. Oye, Pedro, es que hay un tema que se me ha quedado grabado, que es la cuestión de, voy a ser muy rápido, que es la cuestión de que, según he oído, según te he entendido, lo que es el proyecto de aquí de Molina contempla la posibilidad de que puedan entrar purines. Lo digo porque me ha chocado mucho, porque efectivamente yo insistía que no. Y luego, el fondo de todo supongo que será también porque, bueno, y si hay más de 2 millones de cerdos, de 4 patas más los que hay de 2, ¿qué relación tiene eso? O sea, eso me indica que tenemos un modelo de ganadería, un modelo de agricultura totalmente inviable o totalmente insostenible, que nos complica el futuro, que destroza los territorios. Yo estuve el otro día en Zarcía Ramos y bueno, se huele a purines incluso dentro de la tienda de alimentación. Y eso es muy grave, claro, los ganaderos tienen un problema, pero es que a lo mejor hay que decir stop, y regular y planificar, como te dice. Pero bueno, me ha chocado lo que te he dicho en la primera pregunta. Sí, vamos a ver, en el proyecto la empresa lo que plantea es el uso de, como decía, pues otro tipo de residuos orgánicos que son mucho más eficientes a la hora de generar el gas, el metano, que es lo que le interesa a la empresa. Y normalmente lo más cercano posible, porque además le es más rentable. Y aquí tenemos bastante producción, pues tenemos bastantes industrias agroalimentarias aquí. La cuestión está en que la autorización ambiental lo que te hace es pues una lista de lo que tienes permitido utilizar. Entonces, dentro de la lista que puedes utilizar están los purines. O sea, ¿qué quiere decir?
si en un momento dado dicen de utilizarlo, los podrían utilizar porque en la autorización está, o sea, nada les impide utilizarlo. Otra cosa es que la empresa insista en que no lo va a usar. De todas formas, los purines, como decía, no es el residuo que más les apetece utilizar en las plantas estas porque realmente es poco eficiente. O sea, con respecto a otros residuos, no es tan eficiente. Lo que pasa es que aquí, como tenemos una producción tan grande, hay una sinergia entre esta oleada de inversión en este tipo de tecnología y un problemón que tiene el sector porcino, porque tenemos demasiados cerdos. Como te decía, somos la segunda productora de España, la segunda comunidad productora de España de cerdo, y tenemos más cerdos que murcianos y murcianas y habitantes, porque no todos los que viven en Murcia son murcianos y murcianas, pues tenemos más cerdos que habitantes en esta región. Y eso pues genera unos problemas, y la resolución de los problemas pues puede ser de distintas maneras. Quizás, pues como decía, según la escala, según cómo se haga, para algunas cosas puede ser solución, pero también hay que pensar que en las soluciones no solamente está la línea recta, también está lo que tú comentabas. Pues a lo mejor tenemos demasiados cerdos. A lo mejor hay que plantearse, igual que cuando uno se plantea si no tenemos bastante agua para todo lo que cultivamos, no solamente hay que plantearse de dónde sacamos más agua, sino hay que plantearse también de forma inteligente si tenemos que gastar menos agua y a lo mejor no tenemos que tener tanta superficie en producción. Esas son preguntas que hay que hacerse. Hola, buenas. Es una pregunta a lo mejor un tanto fuera de lugar, pero también es un poco capciosa. Yo siempre me he maravillado de por qué las mejores flores nacen en los cementerios. Y entonces también estoy un poco sorprendido de los desperdicios, por qué de los desperdicios salen tantos beneficios. Bueno, eso tiene un coste que tiene que repercutir y tiene que gravar a aquellos que se benefician, que la mierda sea productiva. Entonces, quisiera yo preguntar, detrás de todo este negocio de las energías renovables, ¿cuáles son los capitales que se apuntan a este negocio? Porque si supiéramos quiénes son los que invierten, que a lo mejor son los mismos promotores del medio ambiente y están en contra del cambio climático, entonces el usuario común, como nosotros, pues estamos perdidos, porque no sabemos realmente si nos mienten, nos confunden o quieren vendernos la escoba. Es complicado responder a eso. Vamos a ver, como decía, todo este tipo de cosas son herramientas. Entonces, depende de cómo lo hagamos, pues puede ser una oportunidad o puede ser un desastre. Y depende también de la escala. Y a lo mejor, en parte de lo que ha comentado, me ayuda a explicarlo. Un poco de abono nos ayuda a tener un huerto con productividad. Si nos pasamos de abono, contaminamos el acuífero, contaminamos el mar menor, contaminamos... Entonces, quiero decir, no es que una cosa sea buena o mala, blanco o negro, es que en la escala de grises es donde tenemos que movernos y lo que tenemos que modular para que una oportunidad o una solución no se convierta en un nuevo problema, un nuevo foco de problema. Sí. Hay una pregunta que nos hacemos todos y es si con 2 millones de cerdos, las 40 plantas que quieren diseñar la región de Murcia, es porque vienen más cerdos o porque es la milonga que se come. Vamos a ver, industrias conserveras por desgracia ya no quedan y los desechos de ellas sirven precisamente para la alimentación animal. Los restos de podas agrícolas se trituran y sirven como mantillo. Nos están contando una milonga de lo más falsa que hay. Aquí vamos a hacer la despensa de Europa
de Medio-América y sobre todo de China en cuanto a la ganadería. Ocurre aquí con el cerdo y en la Cantábrica y en Galicia con el negro. Solamente nos quieren para producir desechos. Ahora viene un montón de dinero que le va a salir gratuito porque precisamente quieren autorizar las plantas donde nosotros pagamos su infraestructura. Carreteras, tendido eléctrico, todo eso en el futuro con el deterioro irá a los presupuestos de cada ayuntamiento o comunidad autónoma. Esto nos están engañando. Precisamente, por desgracia, la región de Murcia tiene muchas zonas semidesérticas. ¿Quién se ha preguntado de llevárselo a otras zonas? He estado en Mula, se la quieren poner al lado del río Mula. Estoy en Santomera, a la parte abajo del pantano. Tienen mirador del San Javier. No tienen ni ganadería para más Ingrid, ni ganadería porcina, al lado del mirador. Te va a la Zarcilla de Ramos. Tienen 200 kilómetros hasta llegar a Almería, al lado de la Zarcilla de Ramos, Doña Paca, Inés y Coy. Esto es una milonga. No consientan que las plantas de estas características se instalen en la cercanía de las poblaciones, cuando existe un montón de kilómetros de terreno libre. Si esto le quiere salir gratis, que se lo trabajen. Son empresas que cotizan en bolsa, muchas de ellas de capital extranjero. Y si no les es rentable, a los 2 o los 3 años o la abandonan o la cogen y pueden hacer con ella lo que les dé la gana. Por favor, luchar porque no se instalen cerca de los pueblos. Allí en las torres las tenemos y muy gordas, porque aquello es una mega mierda, hablando en murciano. Gracias. Sí, efectivamente, uno de los peligros o una de las posibilidades que hay es que con todas estas plantas, al final, como lo que haces es principalmente solucionarle la papeleta al sector porcino en muchas de ellas, porque tienen un residuo que ahora mismo es un problema y les limita en la posibilidad de crecimiento, pues si les solucionas esa papeleta con plantas de estas, pues lo mismo. Hay una parte de atracción también. Ya que tienes una planta, es más fácil autorizarte una nueva planta de porcino cerca de esa planta porque ya tienes solucionada la problemática de los purines. Pero efectivamente, una de las cosas que llevamos demandando desde el principio es la planificación. O sea, vamos a planificar bien con criterios también sociales y ambientales, no solamente al interés de las empresas, que es lo que comentaba antes. Las empresas se colocan donde mejor les conviene económicamente para su beneficio, pero pues la sociedad tenemos que demandar que se tengan en cuenta otros criterios. Y el tema de la cercanía, pues hay municipios que lo tienen más claro que otros. Hay municipios que tienen regulado las distancias dentro de su plan de ordenación territorial dentro de su municipio, pues tienen establecido preventivamente distancias de posibles industrias contaminantes y otros que no tienen tanto, o unos son más permisivos que otros. Eso también pues hay que trabajarlo en los ayuntamientos. Sí. Vamos a ver, de entrada quisiera decir que los residuos nos comen y creo que es una necesidad de pensar en cómo reducir ese impacto de los residuos. No hay ningún ayuntamiento que no tenga problemas para encontrar zonas donde depositar residuos, donde gestionar los residuos. Esto es una problemática que tenemos que abordar. Y precisamente porque saben que estamos ahogados, pues ahora viene toda esta sinfonía de soluciones que nos están proponiendo. Me hago yo una pregunta: ¿por qué estos proyectos van a polígonos industriales? Porque tienen las infraestructuras de transporte cercanas, porque tienen la luz, el agua, porque tienen el enganche del gas cercano. No invierten en nada, no son los sitios donde hay que ponerlas, hay que llevarlas a zonas de campo, donde el impacto sobre la población sea el mínimo. Pero tienen que gastarse en infraestructuras, tienen que gastarse en agua, en llevar la corriente eléctrica,
en llevar los puntos de enganche del gas. Y claro, es más sencillo hacer lo que ha hecho el compañero, ponerlos ahí en polígonos industriales cercanos a la población. No porque estén cercanos a la población, si hubieran polígonos industriales alejados de las poblaciones, los llevarían allí, probablemente, pero les interesan los polígonos industriales. Eso por un lado. Por otro, yo en la planta de Molina estoy un poco perplejo porque he visto los números que hay del expediente y realmente diariamente dicen que van a sacar 85 metros cúbicos de agua con lodos. Y sin embargo hacen un depósito de 7.300 metros cúbicos para el depósito de esos lodos. Yo no me cuadra. Toda mi vida me la he dedicado a la industria y no me cuadra ese tamaño. O sea, un depósito de 7.300 para un diario de 85 metros cúbicos. Significa que hacen falta 80 y tantos días para llenar el depósito. Entonces, ¿que van a estar 80 y tantos días gestionando los lodos? ¿O es que no tienen seguro de que esos lodos sirvan para el campo? Eso por otro lado. Por otro lado, también no hay una memoria económica, porque yo me pregunto, ¿cuál es el beneficio de estas plantas? Porque como industria, yo invierto en un sitio y tiene que haber un estudio económico. ¿Dónde está el estudio económico? No, yo he visto el proyecto porque me lo hicieron llegar y no he visto estudio económico ninguno. No sé si es que habrá otro apartado en el que haya un estudio económico de la viabilidad de esas plantas, porque me imagino que alguien pagará, porque ahí hay un gasto. Sí, en la energía a lo mejor sale rentable, pero hay un consumo de agua, de electricidad, hay un consumo de espacio, hay una inversión, ¿y quién paga? ¿Y qué es lo que van a pagar la gente? Los que tenemos residuos pagaremos porque lo trate la planta venderá el agua esa con el 5%, con el 3,64 que dice el plan de residuo orgánico para poder servir de abono. Yo creo que hay muchas incógnitas, hay muchísimas incógnitas. 2.300 plantas en toda España sin un estudio previo, sin una legislación que recoja estas cosas, porque en la región de Murcia no hay legislación sobre este tema. No hay legislación prácticamente. O sea, hace un coladero. Y yo creo que una de las primeras cosas que habría que procurar es forzar que haya una legislación propia para este tipo de industria. Porque esto es una industria, lo que quieren plantar. Nos quieren comer el coco de que es circular, de que es verdad que nos quitan o nos transforman el residuo en otro tipo de residuo más llevadero, pero en realidad es igual de contaminante, porque el CO2 que se va a formar cuando quememos, a mí ¿qué más me da? No, ¿qué más me da? Si es verdad que no es lo mismo coger gas fósil, que en realidad ese gas fósil es de vegetales que se han transformado en gas en millones de años, pero no deja de ser lo mismo que esto. Estos son vegetales que se transforman en gas en un día o en dos. Pero el proceso al final es quemarlo y producir CO2, que en realidad en el ciclo del CO2 no nos vamos a beneficiar en nada. Es verdad que en los residuos sí, porque puede haber un esfuerzo. Entonces yo me pregunto, ¿para qué se quiere un depósito tan grande? Es que no lo entiendo. Sí, vamos a ver, que hay muchas cuestiones en esa. La viabilidad económica la hay porque si no, no lo invertirían en ello. Es decir, por algún lado se gana. Otra cosa es que nosotros sepamos exactamente dónde está el beneficio. El despliegue es lo que hemos insistido desde el principio, tanto con este sector como en cualquier otro, que el despliegue se haga de forma planificada. De hecho, un despliegue a nivel regional como el que quieren hacer sería exigible que se hiciera con un plan que tuviera además una evaluación ambiental, el plan de despliegue, porque si no estamos haciéndonos trampas al solitario. No planta por planta, sino, oye, es que queremos meter 40 plantas en la región. O sea, eso requiere una evaluación ambiental del despliegue en toda la región. Entonces, totalmente de acuerdo en que falta normativa y faltan ganas de regular.
Pero claro, porque aquí cuando prima el interés económico, prima la desregulación y la falta de planificación. Fijaros, si no, qué es lo que ha hecho primero Trump, o qué es lo que primero quieren hacer en la nueva legislatura Trump, ¿no? Es desregular, quitar impedimentos al beneficio privado, a las empresas privadas. Y por eso tiene tantos empresarios, grandes fortunas detrás, ¿no? Porque lo que va a hacer es beneficiarles que puedan invertir con menos miramientos, porque cuando hablamos de esas trabas, lo que significa precisamente es evitar que te coloquen al lado de tu casa, evitar que te contaminen, evitar que te enfermes. Eso es la normativa. Bueno. Voy un poco, perdón, la chica del micro, que soy yo, es que voy por orden, pero me voy quedando con quien levantáis la mano. Sí, yo quería decir que bueno, de lo que ha dicho el compañero, yo leí un artículo que resulta que en Campo de Cristana están también ahí todos en pie de guerra, como quien dice, metafóricamente, porque quieren instalar una planta de biogás, pero con una inversión de una empresa danesa. O sea, que vienen de otros países aquí a invertir, como tú has dicho, porque esto es un negocio, y claro está, aquí todos los problemas nos quedamos nosotros, la porquería, el gasto energético, todo eso, y ellos se llevan pues los beneficios. Y entonces digo yo, ¿no habría que frenar un poco este tipo de inversiones aquí en este país, que no seamos terreno de sacrificio? Porque es que casi todo el mundo viene aquí y se le dan muchas facilidades. En cuanto ven que algún extranjero, ¿no?, con poder quiere poner aquí una planta de biogás o cualquier otro negocio que perjudique el medio ambiente, aquí el gobierno, los gobiernos regionales y demás, le abren los brazos y dicen, sí, lo que vosotros queráis. Entonces se lo facilitan todo. Y no piensan naturalmente en nuestra salud. Ni, por supuesto, que en este caso de las plantas de biogás es que no hay normativa específica. Por eso la están poniendo donde quieren y como quieren. Entonces también es otra cosa que hay que solucionar. Poner una normativa que no degrade la salud ni el medio ambiente. Que tengan en cuenta eso. Que además lo recoge el artículo número 45 de la Constitución. Que a veces se nos olvida, pero eso ya está ahí regulado, o sea, que está ahí expresado perfectamente. Y bueno, y para terminar, lo de Balsa de Bes, un desastre. Yo, resulta que como yo estoy en contacto con Stock, macrogranja, ganadería industrial, entonces ya comentaron que la alcaldesa está desesperada, y es verdad, porque dice que mucha gente se está yendo de aquel pueblo. Como resulta que no pueden convivir con esa peste, con esos problemas de salud y el digestato que están metiendo en los campos, dice que está estropeando la agricultura más que beneficiarla, eso no es buen fertilizante. Entonces la gente lo que está haciendo es irse a vivir a otro sitio, con lo cual las viviendas pierden valor. Las viviendas, entonces la persona que quiera vender su casa, pues la tiene que vender por mucho menos de lo que le costó. Sale perdiendo a todos los niveles. Y eso es lo que yo quería comentar. Aquí no hace falta irse muy lejos para ver consecuencias socioeconómicas de desastres por beneficio empresarial mal conducido o mal regulado. Tenemos el caso perfecto del Mar Menor. En el Mar Menor las viviendas han perdido valor. Cuando después de la COVID se empezó a hacer una recuperación económica de la parte del litoral, la parte del litoral nuestro que menos se recuperó fue precisamente en la zona del Mar Menor. Es decir, al final todo esto lo podemos ver como algo que es solamente ambiental y que le molesta a unos pocos, pero al final esto tiene mucha repercusión también a la hora de la economía local y de las posibilidades de futuro. Hola. Un poco en relación a la pregunta que has hecho antes, os he puesto esa diapositiva. Son datos
de 2022 de Antonio Delgado, en un estudio en el que habla que el 80% de los municipios con menos de 5.000 habitantes que tienen macrogranjas o granjas industriales de porcino ha perdido población en una década. Apuntaban, como tú dices, había aparte del deterioro del ambiente, la pérdida de valor de los enseres y gente que se acababa yéndose. Yo quería apuntar aquí otro tema, era el de la salud, que repercute, pero también hay una especie, podríamos decir, la pérdida de salud psicológica. Hay gente que no tolera, o sea, y has acuñado muy bien, y está acuñado también, los territorios de castigo, porque ves de alguna forma invadido tu espacio, tu pueblo, tu terreno, tal, y por intereses de terceros, que además no los entiendes, y es un punto a tener en cuenta el tema de la voluntad popular. Yo, respecto a la primera pregunta que decías, soluciones, pues yo he visto en varios proyectos, aunque no es mi especialidad ni los juzgo, pero de pasada, cantidades de 500.000, de medio millón de toneladas al año. Son disparates impresionantes. Me ha llamado la atención porque le pedí a Pedro la resolución sobre el estudio de impacto ambiental de Molina y eran solo 35.000. Quiere decir que, dicen, en Alemania hay muchas más, no sé cuántas, son 12.000 plantas de biogás en disparate. Que los alemanes no son tontos. ¿Qué pasa que ahí hay tantas y aquí no? Hay muchas, pero son muy pequeñas. Yo creo que la solución sería, yo creo que ningún pueblo, ni Molina, ni Pliego, o yendo a Castilla-Mancha, ni Cardenete, ningún pueblo se negaría a tener una planta de biogás que gestionara sus propios residuos, que fuera pequeña, planificada, diseñada para gestionar esto, pero no traer con lo que está pasando en Balsa o en Bonete, en Albacete también, están trayendo lodos de cientos de kilómetros y que algunas se están echando a los campos sin tratar. O sea, la solución yo creo que sí que la hay, que probablemente la fórmula sean las plantas de biogás diseñadas, programadas en espacios determinados, pactados, ¿por qué no?, con los ayuntamientos y explicado a la población. Es una intervención en un entorno muy gordo por una planta de biogás o otro tipo en contra de la voluntad del pueblo. Y hay gente, en concreto Nati Pérez, la alcaldesa de Balsa, que si la conoces, está, ¿cómo diríamos?, con un enfado permanente, o sea, está con una frustración. Y mucha gente del pueblo, yo conozco también gente de Bonete, que están enfadados, o sea, te han estropeado tu entorno. Yo creo que la solución sí que existe y probablemente iría por ahí. Creo que debería haber plantas de determinado tamaño que no sean de fondos de inversión, sino generados a iniciativas del propio pueblo, y yo creo que esa sería la solución. Hola. ¿Puedo ya? Damos una palabra, pero vamos a tener que ir terminando. Esta señora hace ya un tiempo que la pidió. Hola, buenas noches. Que quiero decir que lo pintan todo tan bonito, pero de bonito ni seguro nada. No hay nada seguro. Además, esta planta está en el mismo término de Molina, no ha pedido permiso, no han pedido permiso para ponerla. También quiero decir que también parece que manda la ley que a 2 kilómetros puede, si es ponible de que la pongan, pero es que a 2 kilómetros me parece poquísimo. Me parece poquísimo 2 kilómetros. Tendrían que ser muchos kilómetros más, que es que a 2 kilómetros estamos casi, es un paseo. 2 kilómetros es un paseo.
y mucho más en el mismo término de Molina, en la Porvorita. También que quiero decir que espera un momento, o sea que como ellos o sea que no han pedido permiso al pueblo, porque eso me parece muy ilegal, eso no tenía que ser permitido, porque no, y entonces, bueno, el trayecto de 2 kilómetros poquísimo, que hay muchas cosas en contra, bastantes, y es lo que quiero decir, que no lo pongan tan bonito y más largo, donde encima de una montaña, que se vayan encima de una montaña, para no molestar a nadie. Muchas gracias. Bueno, tenemos que ir ya terminando. Sí, tú y... Pero a lo mejor si hacemos unas preguntas breves, y está muy bien que pongamos, pero a lo mejor una pregunta concreta. Sí, ahora se lo pasamos a Emma. A mí hay una cosa que me preocupa de lo que ha dicho el doctor, y es que yo creo que no tenemos conciencia de que las partículas, que hoy hay partículas, el ambiente se ve, pero se ha hecho después un análisis que lo que ha repercutido en la salud esos días que han estado las partículas, luego sabrá después enfermedades que bien usted las ha señalado que pueden suceder. Pero luego te dice, no, si habrá inspección. Bueno, todos sabemos aquí cosas que han ocurrido por falta de inspección, ¿no? A mí lo que más me preocupa ya es la salud directa, porque estamos hablando, nunca se ha dado tanto cáncer, no se ha dado tanto problema respiratorio, pero realmente la sanidad hace un estudio de dónde vienen esos problemas, digo yo. Y una apostillo, en Molina de Segura y en la Ribera tenemos mucha población mayor que tiene enfermedades crónicas. Y creo que es muy importante tener en cuenta esa población. Muy, muy importante. Ya aprovecho. Se oye ahora, sí. Es interesante lo que dices. Sí que se ha estudiado en la medicina y de hecho ahí venían, te das cuenta, muchos porcentajes y relación de muertes contra... Lo que pasa es que, y se ha llegado a describir crisis de bloquear las urgencias de los hospitales relacionadas inmediatamente a problemas meteorológicos. Hay un estudio buenísimo de Josep María Antó que hablaba de epidemias de muerte por asma en Barcelona. Anduvieron locos porque había preocupación en la ciudad. Eran gente previamente, o no asmáticos previamente, que hacían un broncoespasmo que no revertía nada, los intubaban y casi no respondía a la ventilación, que resultó ser los casos de soja. Estoy dirigiendo a un neumólogo que conoce el caso. Entonces, al final resultó ser que era soja que descargaban en el puerto de Barcelona. Hubo epidemiólogos, meteorólogos, neumólogos, médicos de urgencias, tal, y no daban, hasta que vieron, unos días se descargaba soja y no pasaba nada, y otros días los hospitales desde el mar a la montaña se iban bloqueando cronológicamente. Era por el viento, tenía que ser que se hiciera en un descargadero que no tuviera protección de soja y que ese día el flujo del aire fuera desde el mar a la montaña. ¿Qué te quiero decir con esto? Que sí que hay estudios y que ha habido momentos de mucha niebla, de mucha contaminación en otras ciudades y si no ese día, días después, se bloqueaban las puertas de urgencias principalmente por problemas respiratorios, que eran interpretados como descompensaciones de la bronquitis y se iban con el antibiótico puesto. Y el problema no era infeccioso, que es lo que tú te comentabas. O sea, la medicina sí que está estudiando eso. Lo que pasa es que, bueno, me encanta ver que la sala está prácticamente o ha estado llena, porque antes lo del medio ambiente ni nos sonaba. Y ahora veo que aquí hay una plataforma con mucha fuerza.
Es muy rápido. Tenemos al consejero. Es muy rápido para terminar. Yo tengo unas preguntas muy breves. El secado de lodos en la planta de Molina, ¿cómo está previsto que se haga en el proyecto? Es que no me ha quedado claro si era encerrado, en abierto, porque me parece que es un punto muy importante. Sí, se supone que es encerrado y es que hay distintas formas de hacer los secados, pero vamos, en este tipo de plantas así compactas suele ser más mecánico. Va proyectado cerrado. Pero sí, va cerrado. Todo lo que pone en la planta en el proyecto es que todo va cerrado. Vale. Luego la legislación de Molina, que habéis dicho que era distinta a la legislación de la distancia a la que podían estar las plantas de la población. La legislación de Molina, ¿qué distancia pone? Ahora mismo no me acuerdo qué distancia pone la de Molina, pero que lo que me refería es que cada municipio tiene la potestad de regular los usos en su suelo. Entonces, ahora mismo esa pregunta la verdad que no te sé decirte en la del tanto. Y luego, sí, porque está buscando en PubMed si hay estudios epidemiológicos acerca de cómo afecta, igual que lo hay, por ejemplo, de los pesticidas, el vivir cerca de un sitio donde se están usando pesticidas. Por ejemplo, hay estudios que relacionan con un aumento de la probabilidad de padecer Parkinson, entre otras enfermedades. Pues quería saber si conocéis, porque yo no lo he podido encontrar. Me gustaría saber si lo hay, porque ya hay plantas de biogás que llevan tiempo funcionando en otros sitios. Pues en relación a las plantas, ¿hay estudios? ¿Los habéis? ¿Me oís, no? Sí. Bueno, te voy a contestar yo. Mirad, enseguida vamos a tener que hacer otro debate, otra exposición, porque viene una segunda planta que ya está autorizada para Molina. No se sabe dónde. Pero ya el 11 de enero salió en la opinión. Salió en la opinión que está autorizada una segunda planta. Con muchísimo secretismo, no se sabe dónde. Pero hay unos periodistas que están intentando averiguarlo. Es decir, que como esto va a más y lo que está claro es que la ciudadanía nos tenemos que hacer oír, pues enseguida con otro grupo vamos a hacer otra, porque quedan muchísimas cosas en el tintero. Lo que yo animo a la población es que las concentraciones que se hagan de ahora en adelante, pues que las apoyemos y en cuanto sepamos algo más, pues nada, a dar caña y a ver de qué manera nos enteramos dónde va esa segunda planta, porque la ley de transparencia y participación ciudadana me parece que se la están pasando por allá. Entonces, está claro que todos los grupos tenemos que seguir unidos, que todas las poblaciones afectadas tenemos que hacer un campo común y en primavera tenemos al profesor José Antonio Ortega, que ha hecho un estudio importantísimo sobre 100 plantas a nivel europeo, los pros y los contras, porque en unos sitios hay problemas, porque en otros sitios no. Entonces, eso lo vamos a ir preparando en las distintas plataformas, pero potente, para que se entere toda la región de Murcia. Y ya tenemos que irnos, lo siento mucho. Muchísimas gracias a Jesús y a Pedro. Y seguimos en la lista.